desde que Trump está aquí, las cosas han cambiado. Porque ahora estamos despertando. Cuando ganes, a medida que las cosas avancen, ¿cómo será tu segundo mandato con el tema de la fe? ¿Cómo será tu administración? Así que primero que nada vamos a organizar eso y hablaremos contigo y con todos los que acabamos de conocer y cualquier otra persona que consideres adecuada. Pero es importante y será directamente en la oficina oval y conmigo. Así que lo haremos. Tenemos que salvar la religión en este país. Quiero decir, honestamente, la religión está bajo amenaza en este país, una amenaza seria. Y no podemos permitir que eso suceda porque realmente creo que es el tejido de nuestro país. Es lo que mantiene unida a nuestra nación. No podemos perderlo y no lo vamos a perder. Pero ustedes son muy importantes, hacen un trabajo increíble y mantienen unida a la nación y más. Cuanto más fuertes sean, mejor será el país. Así que estoy con ustedes siempre. Así que mencionaste que al final un ángel te salvó. ¿Cómo han cambiado tus ideas sobre Dios en los últimos 8 años, especialmente después del atentado? Bueno, siempre he creído en Dios, pero no diría que hay un pastor específico, Robert Jeffress. No lo sabía. Su nombre es Robert Jeffress. Es un buen tipo de Texas. Y él dijo, ¿sabes? Trump puede que no sea el mejor cristiano, pero es el único que nos llevará a la tierra prometida porque es el mejor líder y el más fuerte y nos ayudará a sobrellevar esta vida loca. Y él fue un gran apoyo. Ahora tengo un apoyo evangélico y cristiano increíble porque he hecho un excelente trabajo para ellos y estamos, ya sabes, en unidad. Pero él mencionó que puede que no sepa la Biblia tan bien como otros. Pero ya sabes, en el pasado escogieron a Ronald Reagan sobre Jimmy Carter hace tiempo. Sabes que eso fue, dijeron que no era tan religioso, pero es el que va a cumplir con el trabajo. Y realmente hice un gran trabajo en muchas cosas relacionadas con salvar la religión, porque estas personas quieren eliminar la religión. Pero al mirar hacia atrás en el viaje de mi vida y los eventos, ahora reconozco que ha sido la mano de Dios guiándome a donde estoy hoy. Y mi fe tomó un nuevo sentido el 13 de julio en Butler, Pensilvania, donde me encontraba, cayendo al suelo en realidad, por lo que parecía ser una super mano divina. Y me gustaría creer que Dios me salvó por un propósito, y ese es hacer que nuestro país sea mejor que nunca. Así que estoy aquí esta noche para entregar un mensaje simple a los cristianos de América. Es hora de levantarse y defender su país. Y creo que es muy importante que las personas en esta sala sepan. Como sabe el doctor Ben Carson, los estadounidenses de fe no son una amenaza para nuestra nación. Los estadounidenses de fe son el alma de nuestra nación, ¿cierto? Esta será la era dorada de Estados Unidos. Hola amigos, en esta ocasión les traigo videos sobre la reelección de Donald Trump y lo que creo se aproxima es un falso reavivamiento. Lo más extraño de la reelección de Donald Trump es que este habla de una edad oro para Estados Unidos, cosa que me parece muy extraña y me hace pensar en que es un concepto para hablar del gran despertar de los QAnon o del gran reavivamiento espiritual que esperan cristianos y judíos mesiánicos con Trump en el poder. Y me hace pensar también en Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A continuación video con Trump agradeciendo a sus seguidores por su reelección. Os quiero agradecer a todos, muchísimas gracias por estar aquí, esto es genial. Este movimiento, toda esta gente. Francamente, ha sido uno de los mayores movimientos políticos de todo el tiempo.
Y ahora va a alcanzar un nuevo pico de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país, a este país, a un país que necesita ayuda y lo necesita urgentemente, con nuestras defensas, y tenemos que arreglar tantas cosas sobre nuestro país. Hemos hecho historia por una razón esta noche y esa es la razón. Hemos sobrepasado obstáculos que consideraban imposibles, pero está claro que hemos logrado lo más increíble, un hito histórico y político. Mirad lo que hemos conseguido. Es una victoria política que nuestro país nos demandaba. Así que muchísimas gracias a los estadounidenses por el honor que me habéis concedido, por ser el presidente número 57. Muchísimas gracias. Y por todos los senadores lucharé por vosotros. Cada día rezaré por vosotros. Me dejaré mi alma trabajando por vosotros. Haré que Estados Unidos sea próspera de nuevo, porque los niños se lo merecen, lo que vosotros os merecéis. Esta será la era dorada de Estados Unidos. Esta es una victoria magnífica para los estadounidenses que nos permitirá hacer Estados Unidos de nuevo grande. Además, en Carolina del Norte y en muchos otros estados como Georgia, Pensilvania, Wisconsin, que nos han dado la victoria. También estamos ganando en Michigan, Arizona, Nebraska, Wisconsin. Y esto está dando el resultado de una victoria increíble. Además, tenemos el voto popular, lo que es genial. Gracias. A continuación les traigo video de un denominado profeta llamado Ken Clement que habría predecido el impeachment de Trump, que un Kennedy le apoyaría y que Trump tendría 2 mandatos. Además de una crisis económica y de un rápido recuperar de la economía, cosa muy similar a lo que mencionó el profeta que predijo el atentado a Trump hace unos meses. A continuación video. This that shall take place shall be the most unusual thing, a transfiguration, a going into the marketplace, if you wish, into the news media, where Time magazine will have no choice but to say what I want them to say. Newsweek, what I want to say. The View, what I want to say. Trump shall become a trumpet, says the Lord. Trump shall become a trumpet. Trump shall become a trumpet, says the Lord. Trump shall become a trumpet. I will raise up the Trump to become a trumpet and Bill Gates to open up the gate of the financial realm for the church, says the Lord. I will not forget 9/11. I will not forget what took place that day. And I will not forget the gatekeeper that watched over New York, who will once again stand and watch over this nation, says the Spirit of God. It shall come to pass that the man that I place in the highest office shall go in whispering my name. But God said when he enters into the office, he will be shouting out by the power of the Spirit, for I shall fill him with my Spirit when he goes into office, and there will be a praying man in the highest seat in your land. There will be a praying president, not a religious one, but I will fool the people, says the Lord.
I will fool the people. Yes, I will. God says, the one that is chosen shall go in, and they shall say, he has hot blood. For the Spirit of God says, yes, he may have hot blood, but he will bring the walls of protection on this country in a greater way, and the economy of this country shall change rapidly, says the Lord of hosts. Listen to the word of the Lord. God says, I will put at your helm for 2 terms a president that will pray, but he will not be a praying president when he starts. I will put him in office, and then I will baptize him with the Holy Spirit and my power, says the Lord of hosts. Come on! Lord, what is happening right now is I'm taken beyond the veil. I'm hearing so many different sounds that I've never heard before. Again, the elderly and the children, an amalgamation of the 2 voices. It's the strangest sound, an old voice and a young voice, and it's together. It's like there is no age in the sound. I'm in the Spirit, and I'm very seldom this happens to me, but at least I have my composure, and this is important. For that few seconds or whatever it was, I don't even know how long it was, I sensed, I heard, I couldn't see, sounds that I've never heard before. It was not wicked, it was beautiful. The hearts of the fathers back to the sons, the spirit of Elijah that is coming upon the earth. Oh, like we have never seen before. Why do you think he wants to kill our children? A sound like we have never heard before. Like I have never heard. I hope I live to see it. But there is something beyond this veil, a way that we can never imagine. I pray, Lord, that each warrior would receive just a glimpse of this future, that you will reign upon land, upon land, upon land, upon schools, colleges, prisons. And let that church emerge that we know about, that is in existence, in existence. Now, Lord, I'm back in the year 2013. This is 2027. Now, Lord, I'm back in the year 2013. This is 2027. Justo cuando estaba haciendo este video, me crucé con este tweet de Bill Gates. ¿Será que veremos a Bill Gates en un segundo mandato de Donald Trump? Lo curioso es que según el canal Los Liberales, cuando estuve viendo la transmisión el día de la elección, mencionaron que Trump quiso a Bill Gates en su primer mandato, pero este le dijo que estaba muy ocupado. Cuando Ken Clement dice que Bill Gates abrirá las puertas del dominio financiero, se me ocurre que son las CBDCs para el control de las masas. No sé qué otra cosa podría ser. Si se les ocurre algo, déjenlo en los comentarios. Lo cierto es que hoy por hoy Trump y Elon Musk están muy unidos, pareciesen estar unidos en el inicio de esta supuesta época dorada de Estados Unidos. En marzo pasado, Brandon Biggs predijo el atentado de Donald Trump a detalle en una entrevista para el canal de YouTube del pastor Steve Sekalandy. El profeta reveló escalofriantes detalles que vio en el futuro del expresidente, de 78 años. Aseguró también que Trump renacería y ganaría la presidencia el próximo mes de noviembre. Sin embargo, las cosas se pondrían turbias durante su periodo presidencial. En el video publicado en el canal Steve Sekalandy and Discover Ministries, con fecha del 14 de marzo de 2024, Biggs aseguró que vio a Trump recibiendo un disparo.
La bala voló por su oreja y pasó tan cerca de su cabeza que le reventó el tímpano y vi que él cayó de rodillas y empezó a adorar a Dios. En su predicción, Brandon Beggs aseguró que Donald Trump estaba de rodillas y eso le permitiría convertirse en un fanático de Jesús. Además de profesar una gran fe religiosa, queda ileso y lo vi ganando la presidencia, dijo. Aunque ganar las elecciones no le traería felicidad a Donald Trump, ya que habrá una gran crisis económica, mencionó Biggs. Vi que tenían un gran plan económico, un colapso peor que la Gran Depresión y el Señor, Jesús, me advirtió sobre esto, sería un gran momento oscuro. Vi a Donald Trump orando en la oficina oval, él estaba llorando ante el Señor con las manos en la cabeza, pero estaba llorando, explicó. Como si solo se tratara de una sacudida para el país, pude sentir la presencia del Señor tan fuerte, vi las cosas volviendo a salir, los tiempos verdes y los buenos tiempos regresando otra vez, expuso el profeta. Según el medio El Mundo Deportivo. A continuación los dejo con extracto de video del pastor Esteban Bor que procederá a dar algunas características que diferenciarán a un verdadero profeta de uno falso. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar y con libertad abrir tu santa palabra para escuchar tu voz. Pedimos, Padre, la conducción de tu Espíritu Santo. Danos claridad de pensamiento y danos corazones dispuestos para recibir la semilla de la verdad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy leyendo del Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. En este capítulo tenemos las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y quiero que noten específicamente una señal que vamos a estudiar en detalle esta noche. Dice allí en Mateo 24, 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el versículo 24 encontramos que una de las señales de los últimos días es que se van a levantar falsos profetas que van a hacer señales y milagros para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Así que surge la pregunta, ¿cómo podemos nosotros distinguir entre un profeta verdadero y un profeta falso? ¿Cómo podemos saber si un profeta es llamado de Dios o si un profeta habla de sí mismo o aún habla en nombre de Satanás? En nuestro tema de hoy vamos a estudiar algunas evidencias de un verdadero profeta. Es decir, cómo distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Tengo aquí 10 características que quiero cubrir. No sé si alcancemos a estudiarlas todas, pero vamos a hacer lo posible por cubrirlas. La primera característica de un verdadero profeta se halla en el libro de Isaías, el capítulo 8 y el versículo 20. Isaías 8 y el versículo 20. Y quiero leer el versículo 19 para captar el contexto. Dice en el versículo 19, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y luego dice en el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que hablar en armonía con la ley y el testimonio.
Ahora necesito explicarles el significado de la palabra ley y de la palabra testimonio. La palabra ley aquí se refiere a los escritos de Moisés, los 5 libros de Moisés. Mientras que la palabra testimonio se refiere a los escritos de los profetas, como por ejemplo Isaías, que está escribiendo aquí. Ya hemos estudiado que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Lo que está diciendo Isaías es que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos proféticos que existían hasta ese momento. Claro, nosotros tenemos a otros profetas después de Isaías y tenemos también el Nuevo Testamento. Pero en los días de Isaías, él estaba diciendo que un profeta tiene que hablar en armonía con los escritos de Moisés y con los escritos de los profetas que habían profetizado hasta ese momento. Quiero que noten también conmigo Primera de Corintios, el capítulo 14 y los versículos 32 y 33. Primera de Corintios, el capítulo 14 y el versículo 32 y 33. Y vamos a leer nada más el 32 por ahorrar un poco de tiempo. Dice aquí en el versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Es decir, un profeta para ser verdadero tiene que hablar en armonía con lo que escribieron y enseñaron otros profetas. Eso es lo que quiere decir aquí, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas que escribieron anteriormente. Quiero leer un pasaje más que está relacionado con el pasaje con que comenzamos nuestro estudio de hoy. Deuteronomio, el capítulo 13 y los versículos 1 hasta el versículo 5. Mis queridos amigos, si un profeta se levanta hoy en día y hace señales y prodigios, pero enseña que no necesitamos guardar la santa ley de Dios o no debemos obedecer todo lo que se encuentra en la palabra de Dios, podemos estar seguros de que esa persona es un falso profeta. Noten Deuteronomio 13, 1 al 5, a donde Moisés da las pautas para distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Dice aquí, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Un verdadero profeta, en otras palabras, va a enseñar que la gente debe andar en los caminos de Dios, deben temer a Dios, guardar los mandamientos de Dios, escuchar la voz de Dios, servirle y seguirle. Es decir, que un verdadero profeta enseñará al pueblo a obedecer todo lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Así que la primera prueba de un verdadero profeta es examinar sus enseñanzas y sus escritos para ver si lo que enseñan está en armonía con lo que han escrito otros profetas anteriores a la ley y el testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, no tienen luz.
La segunda característica de un verdadero profeta la hallamos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 7, y voy a leer los versículos 15 hasta el versículo 20. San Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Dice allí: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es decir, los falsos profetas vienen disfrazados como verdaderos profetas. ¿Cómo podemos entonces distinguir a uno verdadero de uno falso? Dice en el versículo 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora, cuando la Biblia habla de frutos, está hablando del fruto del Espíritu Santo. La palabra fruto o frutos se refiere a las diferentes cualidades de Cristo que el Espíritu Santo implanta en el corazón. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas características que debe tener un verdadero profeta si es que tiene el fruto del Espíritu? Note lo que dice en Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Gálatas 5 y el versículo 22 describe el fruto que debe tener un verdadero profeta. Dice allí, nuevamente, Gálatas 5 y el versículo 22, esto: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es decir, un verdadero profeta manifestará en su vida mansedumbre, templanza, gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe y todas las cualidades hermosas que tenía Cristo cuando caminó sobre esta tierra. Noten también lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15 y el versículo 8, sobre el hecho de que los discípulos o seguidores de Jesús, especialmente los profetas, deben producir el fruto del Espíritu de Dios. Dice Jesús allí: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La segunda característica entonces es que un verdadero profeta debe manifestar en su carácter el Espíritu de Cristo. Todas estas cualidades hermosas del carácter de Jesús. Un profeta que no manifieste estas cualidades, podemos estar seguros de que no es un verdadero profeta, sino que es un falso profeta. Vamos a nuestra tercera característica que distingue a un profeta verdadero de un profeta falso. Vamos en nuestras Biblias a 1 de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 al 3. 1 de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice allí en el versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense que debemos examinar cuidadosamente los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Ahora, ¿cómo podemos conocer cuál es el Espíritu de Dios? Versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios.
todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un verdadero profeta entonces confesará que Jesucristo vino en carne. Y no solamente confesará que Jesús vino en carne, sino que confesará que Jesús, después de su resurrección y ahora en el cielo, aún conserva su naturaleza humana. Ahora quiero que notemos en nuestras Biblias el libro de Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 14, sobre la naturaleza humana de Jesús cuando Él vino a esta tierra. Nuevamente, Hebreos 2 y el versículo 14. Así que, por cuanto los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Fíjense que Jesús tenía carne y sangre, dice aquí, cuando se encarnó. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Es decir, Jesús tenía que tomar la naturaleza humana porque Él no iba a ayudar a los ángeles, nos iba a ayudar a nosotros que somos humanos. Versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, esos somos nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Noten aquí entonces que cuando Jesús vino a esta tierra, Jesús vino con carne, sangre y huesos. Vino como un ser humano real. Pero la Biblia también nos explica que después de su resurrección, Jesús aún conservaba su naturaleza humana, como la nuestra, no como la de un pecador y regenerado, sino la naturaleza humana de sus hermanos, aquellos que se han convertido, aquellos que han tenido un nuevo nacimiento y han recibido a Jesús en el corazón. Es curioso que Paul Howard haya estado presente el día de 2007 en que Ken Claman hizo su famosa profecía sobre los dos gobiernos de Donald Trump. Es posible que Donald Trump sepa de esta profecía. Más aún, según ChatGPT, Trump conoce a Paul Howard desde mucho antes de 2007, la conoce desde cerca de inicios de los años 2000. Me parece muy llamativo. Eso puede explicar por qué Trump igual dejó el poder a Biden en 2020, ya que sabía que en un futuro volvería. El problema viene a continuación. Observaron que tanto Ken Claman como Brandon Biggs son del movimiento carismático y que ambos dicen que habrá una gran crisis económica. ¿Un reavivamiento espiritual y una rápida superación de la crisis económica? Bueno, resulta que yo personalmente no creo que sea exactamente así como ocurrirán las cosas, si estamos muy cerca de una gran crisis económica como la de 1929, y habrá un reavivamiento espiritual, pero posiblemente este venga de la mano de profecías cortoplacistas, específicas y de promesas de que si todo el mundo se vuelve a Dios de cierta manera, las calamidades dejarán de suceder. Puede ser cierto, pero en mi opinión el falso reavivamiento espiritual que quizás venga de la mano con la aparición de espíritus de los muertos, apariciones marianas y el fenómeno ovni, este último debiese intensificarse en 2026, según dice el bloguero Finanzas-Times. Y esto a mi entender llevará a que Donald Trump imponga la ley dominical, fuertemente influenciado por movimientos protestantes como los de Paul Howard, generando una persecución para aquellos cristianos y judíos mesiánicos que guardan el sábado como día de reposo, acabando así con la libertad religiosa en 2027. Luego de que ocurra ese evento, Estados Unidos caerá en ruina nacional, como dice el bloguero Finanzas Times. Esto ocurrirá en 2028. A continuación veamos cómo esto ha sido anunciado por los Simpsons desde hace unos 24 años, y creo se cumplirá dentro de unos 3 o 4 años. A continuación los dejo con el extracto de los Simpsons. ¿Cómo sabes
saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Para ser sinceros, cuando Trump fue elegido la primera vez yo pensé que ahí ocurriría el colapso de la economía de Estados Unidos, cosa que gracias a Dios no ocurrió, pero esta vez parece inevitable que así ocurra. Otra curiosidad es que en 2015 Donald Trump apareció en un capítulo de Los Simpsons donde en un momento aparece un letrero de fondo y cambia de 2012, año en el que Trump evaluó ser candidato. Pero finalmente no lo fue, 2016 donde ganó la presidencia, 2020 cuando perdió la presidencia y 2024 cuando ha vuelto a ser elegido. A continuación les dejo curiosa video de Marina Abramovic hablando sobre Donald Trump cuando este había sido elegido en su primer periodo, a lo menos curioso lo que dice. Trump es lo mejor que nos pudo haber pasado. Él es el mago de la más alta orden. Está aquí para traer confusión a nuestro orden actual con su mente irracional, para que la humanidad pueda encontrar un nuevo orden. Sé que suena muy absurdo cuando se piensa en ello, porque lo pone todo patas arriba. Desde que Trump está aquí, las cosas han cambiado. Porque ahora estamos despertando. Es curioso, pero si uno analiza la gematria de Donald Trump y de Marina Abramovic, ella nació 169 días después de Donald Trump. Y 169 es la gematría para el gran despertar en inglés, bastante curioso. Damien Zorn es un personaje ficticio en la serie de películas de terror The Omen, conocida como La Profecía en español, creada en los años 70. Es conocido como el Anticristo, destinado a cumplir una profecía que lo llevará a traer caos y dominación sobre el mundo. Damien aparece inicialmente como un niño adoptado por una familia estadounidense adinerada, sin que ellos sepan de su oscuro destino. En la primera película, The Omen de 1976, Damien comienza a mostrar signos de su naturaleza maligna a medida que ocurren misteriosas y mortales coincidencias a su alrededor. A medida que la serie progresa, Damien crece y toma conciencia de su identidad como el Anticristo. En las secuelas, Damien, Omen 2 de 1978 y The Final Conflict de 1981, lo vemos como un adolescente y luego como un adulto que acepta su destino y lucha por el poder político y sobrenatural, tratando de traer el apocalipsis profetizado. Damien se ha convertido en un símbolo cultural del mal encarnado en un niño, y su personaje explora temas de predestinación, corrupción y la lucha del bien contra el mal. A continuación video. Damien Thorn tiene 32 años, atractivo, brillante, carismático para el mundo moderno. Trae un propósito, una visión, un destino, está a un paso de la posición más importante del mundo. Discípulos de la guardia. Estoy ante ustedes en el nombre de aquel que fue expulsado del cielo, pero está vivo y el poder del mal ya no está en manos de un niño. Presta atención a la advertencia, prepárate para el conflicto final. A continuación lo que dice Donald Trump. Esta es la batalla final, contigo a mi lado demoleremos el Estado profundo, expulsaremos a los belicistas de nuestro gobierno, expulsaremos a los globalistas, a los marxistas, comunistas, expulsaremos a la clase política enferma que odia a nuestro país, derrotaremos a los medios de noticias falsos y liberaremos a Estados Unidos de estos villanos de una vez por todas. En mi opinión, quizás en unos años más, cuando colapse Estados Unidos con su gran crisis de deuda, Trump desee unirse a los BRICS. Todo parece indicar que tiene relaciones muy buenas con Putin, por lo que, como dice el bloguero Finanzas Times, la paz llegará rápidamente a Ucrania, con Rusia anexándose gran parte del este de Ucrania. Otra forma en la que no puedo dejar de ignorar en que se impondrá el nuevo orden mundial, es en base a un inminente gran reavivamiento. Recordemos que Donald Trump recitó en múltiples ocasiones un poema llamado The Snake, la serpiente, durante sus campañas políticas, particularmente en 2016 y 2020, para ilustrar sus puntos de vista sobre inmigración. El poema,
escrito por el músico y poeta Oscar Brown Jr. En la década de 1960, cuenta la historia de una mujer que encuentra una serpiente congelada, la lleva a casa, la cuida y la salva. Al final, la serpiente la muerde fatalmente y, mientras ella muere, la serpiente le dice que debería haber sabido cuál era su naturaleza. Trump utilizó este poema como una metáfora, sugiriendo que aquellos que ayudan a inmigrantes, particularmente inmigrantes indocumentados, podrían invitar a la serpiente y enfrentar un peligro en respuesta. En sus discursos, esta analogía fue controvertida, ya que fue interpretada como una representación negativa y generalizada de los inmigrantes. Sin embargo, para Trump y sus seguidores, el poema servía como advertencia sobre los peligros percibidos de una inmigración no regulada. La interpretación de The Snake por Trump y el uso del poema como herramienta retórica fue polémica, especialmente porque el poema original de Oscar Brown Jr. no tenía un contexto anti-inmigrante, más bien, era una fábula moral sobre la naturaleza humana y la traición. Lo curioso de la analogía de la naturaleza humana y la traición es que si Trump acaba con la libertad religiosa en 2027 terminará traicionando a un porcentaje de sus votantes. Ya veremos qué tan malo será este segundo mandato de Donald Trump. Les recomiendo este video que tengo subido aquí en YouTube en un extracto. Les recordaré unas palabras de la célebre discípula de la nueva era de Madame Blavatsky cuyo nombre es Alice Bailey y en un libro llamado Exteriorización de Jerarquía escribió lo siguiente. De esta manera tiene lugar un movimiento grande y nuevo y se está llevando a cabo un intercambio e interacción enormemente acrecentado. Esto continuará hasta el año 2025 después de Cristo. En los años que transcurran desde ahora y hasta entonces, grandes cambios se producirán y en la Gran Asamblea General de la Jerarquía, celebrada comúnmente cada siglo, en el año 2025, se establecerá con toda probabilidad la fecha para la primera etapa de la exteriorización de la jerarquía. El ciclo actual, de ahora a entonces, se lo llama técnicamente la etapa del precursor. Es de naturaleza preparatoria, de prueba en sus métodos y destinada a revelar sus técnicas y resultados. Por lo tanto, como podrán ver, los choanes, maestros, iniciados, discípulos mundiales, discípulos y aspirantes afiliados a la jerarquía, pasan en este momento por un ciclo de gran actividad. También es extraño que el Papa Francisco haya declarado el 2025 como año de jubileo, justo coincidentemente el año que señalaba a Alice Bailey en su libro Exteriorización de la Jerarquía como les mostré anteriormente. Junto a eso además sabemos que Trump tiene el apoyo de diferentes grupos religiosos evangélicos judíos, católicos y hasta musulmanes. A continuación les traigo dos extractos del último meeting de Trump donde presentaron algunos pastores diciendo que está bien que la religión participe en política. Por las palabras que menciona me centraré en presentarles a Jonathan Cahn, quien es un judío mesiánico. Jonathan Cahn ha interpretado la presidencia de Donald Trump en el contexto de su visión profética sobre Estados Unidos y sus paralelismos con Israel en la Biblia. En sus libros y sermones, Cahn no presenta sus interpretaciones como profecías en el sentido de predicciones directas, sino como análisis proféticos de los eventos contemporáneos. Algunos de los puntos principales que ha hecho en relación con Trump incluyen: 1. Paralelismo con Jehú. En su libro The Paradigm, Cahn sugiere que Donald Trump es una figura paralela a Jehú, un rey del Antiguo Testamento que se opuso a la idolatría y corrupción de la reina Jezabel y la casa de Acab en Israel. Según Cahn, Trump llegó al poder en una época en la que, como Jehú, representaba una fuerza de confrontación contra ciertos valores y políticas que Cahn considera contrarios a los principios bíblicos. Cahn ve en la victoria de Trump en 2016 un paralelo con el ascenso de Jehú como un líder que desafió el establecimiento de su tiempo. 2. El traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Cahn interpretó la decisión de Trump de trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén en 2018 como un cumplimiento simbólico del apoyo de Estados Unidos a Israel, lo cual considera un acto en línea con las promesas de bendición de la Biblia para las naciones que apoyan a Israel. 3. El llamado al arrepentimiento. Cahn ha enfatizado en sus sermones y escritos que la elección de Trump, así como otros eventos en la historia reciente de Estados Unidos, deberían ser vistos como advertencias o llamados a que el país regrese a los principios judeocristianos. Cahn menciona que Trump,
aunque no es necesariamente un líder religioso, fue usado en cierto sentido para detener o frenar el avance de políticas seculares que Khan considera alejadas de los principios bíblicos. Es importante notar que aunque Khan interpreta a Trump dentro de un marco profético, no lo presenta como un mesías ni hace profecías sobre su futuro o acciones concretas. Más bien, utiliza figuras y eventos bíblicos como metáforas para contextualizar lo que él percibe como un giro significativo en la historia estadounidense y su relación con la fe. Ahora los dejaré con videos. La iglesia alemana pensaron que tenían una exención religiosa para resistir el mal. Dicen, oh, solo queremos hacer iglesia. Oh, solo queremos predicar el evangelio. Solo queremos evangelizar. Bueno, cuando el mal surge, el diablo también quiere que solo hagas evangelismo y te sientas avergonzado, porque Dios te ha llamado a discipular a tu gente. Te ha llamado a decir la verdad. Y cuando alguien dice que los cristianos no deben ser políticos, que eso es nacionalismo cristiano, amigos, esa es la voz del diablo. De acuerdo. Para Donald Trump. Presidente, hablo del misterio de su vida. Nació el 14 de junio de 1946. Desde tiempos antiguos se había designado que ese día se recitaría un versículo en todo el mundo. El versículo que se eligió para el día de su nacimiento hablaba de la llegada del vaso de Dios, una trompeta al mundo. Presidente Trump, naciste para ser una trompeta de Dios, un instrumento del Señor en las manos de Dios. Dios te llamó a seguir el modelo. Te llamó según el modelo de Jehú, el rey guerrero. Llamó a Jehú para hacer grande a su nación otra vez. Jehú llegó a la capital con un plan para drenar el pantano. Jehú hizo una alianza con los conservadores religiosos de la tierra. Así que era tu destino hacer lo mismo. Para llegar al poder, Jehú tuvo que prevalecer sobre la antigua primera dama de la nación. Así que para llegar al poder, tuviste que prevalecer sobre la antigua primera dama de la nación. Jehú derribó el culto a Baal, donde se hacían sacrificios de niños. Así que Dios te eligió para derrocar el culto de Baal en América. Roe versus Wade, donde se sacrificaron muchos bebés. Y comenzaste en un día que fue designado desde tiempos antiguos para que una nación se apartara de su pecado. Hay tantos misterios en tu vida, pero antes de tu nacimiento, Dios estableció que caminarías hacia su destino. Me parece interesante el paralelo que hace Jonathan Cahn, pero sinceramente no me puede evitar no llamar la atención que llame a Trump la trompeta de Dios, algo muy parecido a lo dicho por Ken Claman en 2007. Espero que si algún día llega a ocurrir la ley dominical, Jonathan Cahn defienda su fe y se ponga del lado de la minoría perseguida que a lo largo de la historia bíblica siempre son los que tienen la verdad o el evangelio más puro. Hace unos días me encontré con un video de los amigos de Nur para Todos, donde muestran un extracto de una entrevista a Donald Trump donde le preguntan si ha pedido perdón a Dios alguna vez, y luego de dar muchos serpenteos, admite que nunca se ha confesado ante Dios, cosa muy extraña y algo que muestra una vez más que el corazón de Donald Trump pareciese no estar transformado por la obra del Espíritu Santo, ya que no se ven los frutos de este. Preparados para responder a preguntas. Acabo de recibir uno más porque usaste la palabra cristiano. ¿Alguna vez le has pedido perdón a Dios? Esa es dura. No pienso en términos de soy una persona religiosa. Sorprendentemente, porque la gente queda muy sorprendida cuando se entera de esto. Soy protestante. Soy presbiteriano. Y voy a la iglesia, y amo a Dios, y amo a mi iglesia. Y Norman Vincent Peale, el gran Norman Vincent Peale, fue mi pastor. El poder del pensamiento positivo. Todo el mundo ha oído hablar de Norman Vincent Peale. Él era tan grandioso. Él daría un sermón. Nunca quisiste irte. A veces tenemos sermones. Aunque seamos cristianos, a veces parece bien salir un poco temprano, ¿verdad? Doctor, Norman Vincent Peale, Frank, daría un sermón. Te lo digo, todavía recuerdo sus sermones. Fue increíble. Y lo que él hacía era traer situaciones de la vida real, situaciones de nuestros días, al sermón. Y podrías escucharlo todo el día. Cuando dejaste la iglesia, te sentiste decepcionado porque todo había terminado. Él era el tipo más grande y luego, ya sabes, falleció, pero era un gran hombre. Escribió El poder del pensamiento positivo, que es un gran libro. ¿Pero alguna vez le has pedido perdón a Dios? No estoy seguro de tenerlo. Simplemente voy y trato de hacer un mejor trabajo desde allí. No me parece. Creo que si hago algo mal, trato de corregirlo. No meto a Dios en esa imagen.
Si quieren ver más de la influencia de los judíos en Trump, pueden ver este video de los amigos del canal Nur para Todos. Resumiendo todo entonces, en 2025 iniciaría la crisis económica como dicen el bloguero Finanzas Times, el profeta de la hora undécima Yasef Nuneretz. Un detalle interesante es entender que actualmente vivimos en el séptimo reino que inició en 1984 con el reinicio de las relaciones entre el Vaticano y Estados Unidos. Anteriormente han habido 6 reinos desde Babilonia que serían 1. Babilonia, 2. Medo-Persia, 3. Grecia, 4. Oma imperial, 5. Oma papal, 6. Estados Unidos, 7. Vaticano y Estados Unidos. Y a partir de 2027 el Vaticano volverá a gobernar esta vez por 1260 días literales hasta 2030. En 2026 debiese aumentar la crisis financiera, además de aumentar el fenómeno OVNI y en Estados Unidos se implementarán las leyes azules o leyes dominicales que posiblemente se implemente en algunos estados. Luego en 2027 se proclamará la Ley Dominical Nacional primeramente y luego el 14 de Nisan viene la Ley Dominical Mundial con el apoyo de la ONU según entiendo. De ahí en más la crisis económica en los Estados Unidos se agravará dramáticamente y a la apostasía nacional sigue la ruina nacional. Junto con esto inicia la persecución a los guardadores del Sabbat. Esto será similar a lo que pasó con los productos de 2021 y 2022 cuando la población fue coercionada por familiares y amigos a ponerse ciertos productos. Eso fue una prueba preliminar que Satanás ideó y Dios permitió para saber quiénes dentro de su pueblo estaban a favor de la libertad de conciencia y defendían sus principios a pesar de todo. También en mi forma de ver le sirvió a Dios para saber quiénes fuera de su pueblo defendían esos principios a pesar de la persecución salvaje que se vivió en esos días. Y les confieso que en lo personal fui débil y cedí ante mis familiares, y asumo esas consecuencias sean cuales sean en un futuro. Ya en 2027 inicia la persecución. En lo personal estoy seguro que Trump es el último presidente de los Estados Unidos. Son demasiadas coincidencias, no es solo el libro de Ingersoll Rockwell, sino también lo comentado antes en el libro que publiqué de Donald Trump de Yasef Nuneretz, y las palabras de Alice Bailey en su libro ya mencionado. También en 2027 con fuerte pregón de los obreros de la hora undécima. En paralelo inicia también la obra de engaño del anticristo que aparecerá en 14 de Nisan cuando se proclame la ley dominical mundial y llevará su ministerio por 2 años y medio según Yasef Nuneretz. Cosa que se parece con lo dicho por Finanzas Times. Entonces al llegar el año 2028 el dólar ha perdido gran parte de su valor. Ya al llegar a 2029 Satanás se hace pasar por Jesucristo acabándose así el tiempo de gracia para el mundo. Es curioso pero en 2029 el llamado reloj del clima llegará a 0. Y el exmilitar QEPD Phil Schneider murió. Comentó que en 2029 los extraterrestres tomarían el control de la Tierra. Exactamente lo mismo que dice Finanzas-Times. A continuación los dejo con video de Phil Schneider. Now, I'm going to casually mention to you something that's very scary indeed, and tell you what the alien agenda is. And it's going to sound very familiar. The alien agenda is the complete takeover of this planet, the killing off of 5/6 to 7/8 of the world's population by the year 2029. U.S. military has known about this for 45 years. They've told no one. As far as I know, I'm the only person standing before a crowd talking about the alien agenda, secretively. Okay. Back in 1954, I'll give you a quick overview. There was the Greada 1954 treaty where Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were 3 at the time. And said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps, and I'm kidding you not, it's plain BS, and it's got to stop. Now, the Greada 1954 treaty had been violated. After the great firefight, the alien-human war, I am the only living survivor talking about it worldwide at all. Only one.
The other two are in nursing homes in Canada. And the Canadian government refuses to allow any U.S. people, including myself, to talk to them because they are afraid of kidnapping. Probably the reason I got shot to pieces and 11 attempts on my life is I am a direct threat to the entire system. The New World Order, the alien agenda is one and the same. It's world takeover and the decimation of the population of this planet. Ahora veamos qué piensa el presidente electo de los Estados Unidos sobre los extraterrestres, ya que posiblemente él sea el último presidente de Estados Unidos antes de la revelación extraterrestre en 2029 y el fin del mundo en 2030. Hay mucho interés en la gente que viene del espacio, ¿sabes? Y sé que te interesa eso. Mucho. ¿Cuánto te dicen sobre eso? Mucho. ¿De verdad? ¿Qué te dicen? ¿Cuánto puedes contar? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ¿Es como un secreto según Hunter Biden puedo decir secreto? lo que quiera, ¿verdad? Sí. Pero no. Pero entrevisté a algunas personas. Nunca he creído en eso, debo ser honesto. Nunca he creído. Tengo personas que el Área 51 o lo que sea, Claro, sé lo que es. creo que es la atracción turística número 1 en todo el país o algo así. Área 51, ¿lo conoces, verdad? Hice entrevistas a pilotos de jets, que eran personas, gente sólida. Perfecto. Quiero decir, pilotos increíbles, todo genial. Y dijeron, vimos cosas, señor, que eran muy raras. Recibo esa pregunta tanto como cualquier otra. ¿Crees que hay extraterrestres volando por ahí o algo así? ¿Qué opinas? No hay motivo para no hacerlo. Quiero decir, no hay razón para pensar que Marte y todos estos planetas no tengan ¿Sabes vida. los ovnis? También podrían ser. Porque Hay hice algo esa muy entrevista, secreto. Digamos 3 o 4 tipos que, y sin un interés tremendo, si los tuvieras, como dije, te encantaría tenerlos como hijos, sólidos, gente hermosa. Dijeron, Señor, hay algo allí. ¿Sabes? Ellos dijeron eso, yo dije, hay algo allí. Si Donald Trump en verdad nombra en cargos ministros sionistas apoyados o financiados por AIPAC, realmente Trump va directo a hacer un gobierno muy malo. Posiblemente se deje llevar por el dispensacionalismo protestante y poco a poco se deje influenciar por los protestantes conservadores de su gobierno, eso desde que asuma su cargo de presidente hasta 2027. De ahí en más el Vaticano recuperará el poder e iniciará la persecución. A continuación les dejo videos de Carol Rosen hablando sobre el plan para engañar a la humanidad con los supuestos extraterrestres y Roger Maurnau que menciona algo similar. A continuación videos. I used to believe in aliens. Yo acostumbraba a creer en los extraterrestres. Many people today do. Mucha gente hoy en día cree en los extraterrestres. But let's think about this. Pero piensen un momento acerca de esto. Would physical visitors from another world, donde hay supuestamente visitantes físicos que vienen de otro mundo, appear to you agarran y se te aparecen a ti because you're meditating? Porque tú estás meditando. The ship split in two. Donde la nave se parte en dos. This defies physics. Y esto reta, desafía la física. This is a spiritual deception. Es solamente un engaño espiritual. 1 Samuel 28:7 says, Then Saul said to his servants, Find me a woman who is a medium, that I may go to her and inquire of her. En 1 Samuel 28:7 dice, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. See, a medium is nothing new. Saben, un medio, un transmedio, eso no es nada nuevo. And they always talked to spirits. Y donde ellos siempre se comunican con los espíritus. But Satan is coming in a new disguise. Pero ahora Satanás viene con un nuevo disfraz. There are a lot of Christians están los cristianos who are believing in New Age beliefs, que creen, son cristianos morales que creen en las creencias de la nueva era, such as spiritual energy, como supuestamente la energía espiritual, believing in psychics, donde creen en las cosas psíquicas. 41% believe in psychics. 41% creen en los psíquicos.
believe in reincarnation creen en la reencarnación and astrology. y creen en astrología. Is New Age on the rise? ¿Está aumentando entonces la nueva era? In the church. En la iglesia. New Age people communicate with ascended masters. Dicen que esta gente de la nueva era se comunican con maestros que han ascendido. Sometimes even Jesus. Y según aún a veces con Jesús. Is it important to believe in the right Jesus? Por eso es importante creer en el Jesús verdadero. Not the New Age Jesus. No el Jesús de la nueva era. The Mormon Jesus. O el Jesús de los mormones. There's a lot of deception. Hay mucho engaño. These beings come in different forms. Donde estos seres vienen en diferentes formas. The blondes, the grays, the reptilian. Donde vienen como rubios, o como los grises o los reptilianos. Which match up to biblical things. Que precisamente encaja con lo que dice la Biblia. An angel of light. Donde se aparece pues como ángeles de luz, dice la palabra de Dios. The spirits that look like frogs. O los espíritus que se hacen ver como espíritus de ranas. And the serpent. Y las serpientes. Anyone know who Aleister Crowley is? ¿Saben quién es este personaje, Aleister Crowley? Self-professed wickedest man alive. Donde él se autodenomina el hombre más malvado. He was communicating with demons. Donde él se comunicaba con demonios. And this is what he drew. Y esto es lo que él dibujó. Do we see a similarity? ¿Ven una similitud aquí? So let's recap. Así que vamos a hacer una recapitalización aquí. These things have been seen all throughout history. Donde estas cosas se han visto a través de la historia. We also know that the military has created crafts like this. Nosotros sabemos que los militares han creado naves espaciales. But they can't all be physical crafts. Pero no siempre han sido naves físicas. Because they defy physics. Porque desafían la física. Thousands of Catholics have seen sightings like this. Miles de católicos han tenido visiones o avistamientos. And they believe it's spiritual. Y ellos creen que son espirituales, avistamientos espirituales. The New Age channel them. Donde escuchamos que la nueva era dice que ellos canalizan, son canales de estos espíritus. Occultists see them. Donde los ocultistas dicen verlos. And their message is always anti-Christ. Y siempre el mensaje de ellos es en contra de Cristo, es anticristo. You will not surely die. Donde dicen, tú no morirás. These are deceiving spirits in the last days. Estos son espíritus engañadores de los últimos días. Even some of the astronauts. Saben, aún algunos de los astronautas are telling us that they are real. Donde ellos dicen que son reales. I would not be surprised if we are under surveillance by alien visitors. I think they're interested in everything that we're doing. I think just observing our progress, they're looking to see what is taking place on this planet. I love it up here. By the time she lands in September, her tally will be 666 days in space. I think we're being set up. Yo creo que nosotros estamos siendo entrampados. By this corporation, por esta misma corporación NASA, whose name in Hebrew, lo cual que su nombre en hebreo means to lead astray, dice para desviar, to delude, para engañar, to seduce, beguile and deceive, para seducir, engañar, mentir. And yet it's the biggest fashion trend. Pero y aún así es la moda más popular. Deceived. Donde dice NASA, dice engañado. The most popular child's toy in 2021. Donde el juguete más popular en el 2021 was an alien. El juguete de los niños era un extraterrestre. What's the obsession? ¿Cuál es la obsesión? Carol Rosen. Esta señora Carol Rosin was the speaker for Werner von Braun. Era el presentador, la oradora para Werner von Braun. Who was a Nazi rocket scientist. Quien fue un científico de cohetes alemán. Y era nazi, perdón. He helped start NASA. Y él fue quien ayudó a empezar la NASA. In his dying days. En los días que él estaba a punto de morir.
He began to tell her things Él comenzó a decirle a Carol Rosin ciertas cosas, about how the elite donde él decía cómo la élite were going to form a one world order. y formarían un mundo de un nuevo orden mundial. This was the plan. Este era el plan, escucha. When I was a corporate manager of Fairchild Industries in 1974 through 77, I met the late Dr. Werner von Braun in early 74. Von Braun's purpose in life during the last years of his life, his dying years, was to educate the public and decision makers about why space-based weapons are a dumb, dangerous, destabilizing, too costly, unnecessary, unworkable, undesirable idea. The strategy that Werner von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, when I met him in 74, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had killer satellites. We were told that they were coming to get us and control us, the dirty commies, that whole story. First, the Russians were the enemy against whom we're going to build space-based weapons. Then terrorists would be identified, and that was soon to follow. We heard a lot about terrorism. Then we were going to identify third world country crazies. We now call them nations of concern. But he said that would be the third enemy against whom we would be needing to build space-based weapons. And the next enemy was asteroids. Now at this point, he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids, against asteroids, we're going to build space-based weapons. So it was funny then. And the funniest one of all was against what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final card. And over and over and over during the 4 years that I knew him and was giving his speeches for him, he would bring up that last card. And remember, Carol, the last card is the alien card. We're going to have to build space-based weapons against aliens. And all of it, he said, is a lie. Now, what is a transmedium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing in 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it will cause them to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, and this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there'll be there'll be no more wars. You see, there'll be no more famines. There'll be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. There'll be perfect happiness for 1,000 years. That's what the spirits are going to promise. Almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers are preaching the great age of glorious new age of victory over wars, victory over social unrest, victory over famines, and victory over all kinds of... and he used the words New Age to describe what was coming. It would be a glorious new age, yeah. En resumen, amigos, creo que estamos a las puertas de que se desencadenen los eventos finales de la historia de este mundo. Lo próximo que estaría por ocurrir es que se hagan oficial los contagios por la gripe aviar, que comenzará a generar un número preocupante de muertes, que en parte a las élites les servirá para ocultar los efectos adversos de ciertos productos. También habrá que observar cómo se comporta Trump hacia dentro de Estados Unidos y cómo se comporta respecto a la guerra de Israel e Irán, donde según el bloguero Finanzas Times dice que si intervendrá Estados Unidos, eso sí frenará la guerra de Rusia y Ucrania. Con respecto a Israel, habrá que ver si en unos 2 o 3 años sucede la reconstrucción del templo o algo parecido.
mientras vemos si en Estados Unidos vuelven las leyes azules en 2026 y por último la ley dominical en 2027. Desconozco si la guerra civil sucederá antes o después de la ley dominical, veo más posible que ocurra después ya que a la apostasía nacional seguirá la ley dominical. También mientras terminaba de hacer este video me llamó la atención que el día de hoy 13 de noviembre de 2024 ocurre que el Congreso de los Estados Unidos se reúne para revelar nuevos protocolos e información sobre el fenómeno OVNI. Antes de continuar amigos espero le den me gusta, comenten su opinión respecto a este video, lo compartan y se suscriban al canal. En mi opinión creo que Satanás se hará pasar por Jesucristo una vez se haya cerrado la puerta de la gracia o de la oportunidad de salvación para el mundo. Segunda de Tesalonicense 2. 8-10 y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todo esto que describí antes debe pasar cerca de septiembre de 2029 cuando haya acabado el fuerte pregón que hasta donde se debiese durar 2 años y medio desde marzo o abril del 2027 hasta septiembre de 2029, cuando inicie el último año de los 6000 años de pecado como dice Yasef Nuneretz y como menciona de forma similar Feldschnatter. Junto con eso inician la caída de las plagas. Espero amigos que todos los que vean este video puedan tener sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. A partir de septiembre de 2029 Satanás tratará de engañar a los elegidos, pero no podrá. Lean Mateo 24:24. Bueno amigos, esto es todo. El Señor nos dé entendimiento y sabiduría para sobrevivir en lo que se aproxima. Si desean pueden ir a seguirme a Facebook o Twitter o TikTok. Si desean pueden darme un aporte por Patreon o PayPal. O pueden darme una donación en las direcciones de criptomonedas en la descripción de este video. Hasta la próxima, el Señor les bendiga.